Mi padre me dijo que me fuera a la lavandería. No era una sugerencia, era una orden. Aarón, tu hermano necesita tu habitación, dijo con esa voz que no deja lugar a discusiones. Yo fruncí el ceño y miré a mi hermano, que ya estaba instalado en mi cama, jugando con su consola como si el mundo le perteneciera. ¿Y yo qué? Pregunté, señalando el pasillo hacia la lavandería. ¿Ahí voy a dormir? Por esta noche, dijo mi padre. Solo por esta noche. Suspiré, derrotado, y recogí algunas de mis cosas, arrastrando la bolsa de ropa sucia hacia la lavandería. La habitación olía a detergente y humedad, y apenas había espacio suficiente para colocar mi bolsa y mi almohada. Me senté en el suelo, tratando de hacer de esto algo soportable. Pero mientras miraba la pequeña ventana, que apenas dejaba entrar luz, algo dentro de mí empezó a hervir. No podía quedarme ahí como si nada pasara. No, algo tenía que hacer. Miré alrededor y mi mente empezó a idear un plan. Tenía que recuperar mi habitación, o al menos hacer que mi hermano entendiera que esto no estaba bien. Miré la pila de ropa sucia y pensé en cómo podía usarla. No quería confrontaciones directas, no quería castigos. Quería ingenio, y lo tenía de sobra. Primero, esperé hasta que la casa estuviera tranquila. Mi padre estaba en el trabajo y mi madre ocupada en la cocina. Mi hermano, confiado y despreocupado, estaba completamente absorbido por su juego. Esa era mi oportunidad. Saqué mi teléfono y busqué un tutorial rápido sobre cómo hacer trampas caseras. Encontré uno para crear un resbaladizo pasillo usando agua y jabón. Sonreí. Esto podía ser divertido y a la vez eficaz. Llené un par de botellas con agua y un poco de detergente líquido que encontré en la lavandería. Caminé sigilosamente hacia mi habitación mientras mi hermano seguía jugando, sin notar nada. Vertí el líquido en el suelo, formando una especie de camino resbaladizo frente a la puerta. Me aseguré de que el suelo brillara lo suficiente para que alguien notara la trampa, pero sin que fuera peligroso. Solo quería una advertencia, un pequeño recordatorio de que mi espacio no era suyo. Luego regresé a la lavandería, fingiendo estar dormido en mi improvisada cama en el suelo. Escuché los pasos acercarse. Mi hermano salió de su habitación para buscar agua y, al poner un pie sobre el suelo, resbaló ligeramente, agarrándose de la pared. Sus ojos se abrieron como platos y miró hacia el suelo, donde brillaba el jabón mezclado con agua. ¿Qué pasó aquí?, exclamó, intentando mantener el equilibrio. No dije nada, solo me acomodé un poco más, cruzando los brazos, con una expresión inocente. Mi hermano me miró con sospecha, pero no dijo nada más. Se dio la vuelta y volvió a su habitación, con cuidado, mirando el suelo como si esperara otra trampa. Sonreí bajo mi almohada. Mi pequeño acto de rebelión había funcionado, al menos había recordado quién solía mandar en esa habitación. Pero no me conformé con eso. Mi siguiente plan era más ambicioso. Quería que mi hermano sintiera la incomodidad de tener a alguien más cerca de su espacio. Fui a la cocina y tomé algunas cosas, un despertador viejo, una linterna y una grabadora de voz. Preparé todo cuidadosamente. Programé el despertador para que sonara cada 15 minutos desde las 3 de la mañana, y escondí la linterna en un rincón de su habitación, apuntando hacia la puerta de entrada, lista para encenderse con un simple movimiento. Grabé un pequeño mensaje mío, susurrando cosas como, tu hermano está aquí, y lo dejé conectado a un altavoz cerca de la ventana. Cuando finalmente me acosté en la lavandería, no podía dormir del todo, la emoción y un poco de nerviosismo me mantenían alerta. Esperaba escuchar las reacciones de mi hermano durante la noche. Y no me decepcionó. A las 3 en punto, el despertador sonó con un pitido fuerte. Mi hermano saltó de la cama y apagó el aparato, murmurando cosas que no entendí. Minutos después, la linterna se encendió, proyectando sombras extrañas por toda su habitación. Y, finalmente, mi grabación comenzó a reproducirse, con mi voz susurrando en la oscuridad. Mi hermano gritó, corrió por la habitación buscando el origen del sonido y la luz, completamente confundido y un poco asustado. Yo, desde la lavandería, contenía la risa mientras veía su reacción a través de la pequeña ventana que daba hacia el pasillo. Era perfecto. No había hecho daño a nadie,
pero había demostrado que no me iba a dejar pasar por alto. A la mañana siguiente, mi padre vino a decirme que mi hermano había tenido problemas para dormir y que, aunque estaba todo bien, él estaba muy alterado. Yo solo me encogí de hombros y dije que había sido un mal sueño. Mi hermano me miró con los ojos aún enrojecidos, y por primera vez, vi un poco de respeto y miedo mezclados en su mirada. Aaron, susurró. Esto no se queda así. Sonreí, sabiendo que lo entendía perfectamente. A veces, en la vida, no necesitas gritar o pelear, solo necesitas usar tu ingenio y tu paciencia. Esa noche en la lavandería me enseñó algo importante: incluso cuando te quitan lo que más quieres, siempre hay una forma de recuperar tu espacio, tu voz y tu dignidad. Esa fue la noche que mi hermano entendió que mi habitación no era suya, al menos no sin consecuencias. Y aunque seguía durmiendo en la lavandería por unas horas, sentí que, de alguna manera, había ganado una pequeña batalla que nadie olvidaría pronto. Desde ese día, mi hermano no volvió a ocupar mi habitación sin permiso, y cada vez que mi padre intentaba hacer un cambio temporal, yo ya estaba un paso adelante, con un plan en mente. No era solo una cuestión de espacio, era una cuestión de ingenio, creatividad y, sobre todo, de recordarle a todos que incluso en la lavandería, uno puede ser el dueño de su mundo. Después de la famosa noche en la lavandería, pensé que las cosas podrían volver a la normalidad. Me sentía victorioso. Había ganado una pequeña batalla de ingenio contra mi hermano y, de alguna manera, me había hecho sentir que todavía tenía cierto control sobre mi espacio. Pero, por supuesto, la vida no funciona así. La tranquilidad nunca dura mucho en nuestra casa, y menos con mi padre y su costumbre de hacer cambios repentinos sin consultarnos. Un par de días después, me encontraba en la cocina desayunando tranquilamente cuando mi padre, con su expresión seria, me llamó. Aaron, necesito que me ayudes a reorganizar la casa, dijo, como si no supiera que la reorganización siempre significaba problemas para mí. ¿Qué pasó esta vez?, pregunté, ya oliendo la trampa. Tu hermano quiere redecorar su habitación y necesito que te mudes a la sala temporalmente. Solo por unos días, dijo con total seguridad, como si supiera que yo no podría decir que no. Suspiré. Era el patrón de siempre. Algo mío debía ceder para que mi hermano tuviera lo que quería. Pero esta vez no iba a ceder tan fácilmente. Recordé la estrategia de la lavandería, mis pequeños trucos nocturnos, y se me ocurrió algo mejor. Si iba a moverme, entonces iba a convertir ese movimiento en algo que nadie olvidara. Cuando llegué a la sala con mi mochila y mis cosas, mi madre ya estaba ocupada reorganizando los muebles. Miré alrededor y empecé a planear. La sala era más grande que la lavandería, pero no tenía privacidad. Allí, cualquiera podía mirarme. Tenía que encontrar una forma de marcar mi territorio, demostrar que incluso temporalmente, no me dejaba pisotear. Primero, transformé un rincón en una especie de base secreta. Colocando mis cojines y mantas estratégicamente, creé un pequeño fortín donde podía estudiar, leer y, lo más importante, planear mis próximos movimientos. No iba a permitir que mi hermano sintiera que había ganado otra batalla. Luego, recordé algo que había visto en un vídeo en línea, la famosa guerra de pegatinas. Podía cubrir ciertas áreas estratégicas con notas adhesivas, creando un pequeño laberinto o alarma visual para mi hermano. Conseguí un montón de notas de colores y empecé a colocar avisos y mensajes. Cuidado con el suelo, zona privada, no pases si no quieres problemas. Cada vez que él intentaba acercarse, se topaba con mis advertencias, y aunque no era físicamente peligroso, el efecto psicológico era poderoso. Mi hermano, al principio confiado, se quedó observando la sala con cierto recelo. No entendía que esto no era solo un juego, era una declaración. Yo no estaba dispuesto a que nadie me ignorara, y menos alguien que se sentía dueño de todo. Pero entonces sucedió algo inesperado. Mi padre entró y miró mi fortín con una ceja levantada. Aaron, ¿qué es todo esto?, preguntó, claramente sorprendido. Es mi espacio temporal, dije, con la voz más inocente que pude. Solo necesito un lugar donde concentrarme. Mi padre me miró durante unos segundos, evaluando la situación, y luego simplemente asintió. Tal vez entendió, o tal vez solo decidió ignorarme. Sea como sea, eso me dio un respiro para continuar con mis planes. Por la tarde,
mientras mi hermano dormía la siesta, saqué mi grabadora de voz, como la última vez, y grabé un mensaje un poco más elaborado. Estás entrando en territorio prohibido, prepárate para las consecuencias. Coloqué la grabadora en un estante alto y conecté un par de linternas pequeñas a pilas. Mi idea era simple: crear un efecto sorpresa que lo hiciera reconsiderar cualquier intento de invadir mi espacio. Cuando despertó, comenzó su rutina habitual de entrar a la sala sin pensar en nada. Pero al poner un pie dentro, activó accidentalmente las linternas, que iluminaron varias notas adhesivas con mensajes amenazantes. El sonido de mi grabadora empezó a reproducirse. Mi hermano gritó, retrocedió y se quedó mirando la sala como si hubiera entrado en un territorio desconocido. «Aaron», gritó. «¿Qué es todo esto?» Yo salí de mi fortín, cruzando los brazos, y dije con calma: «Bienvenido a mi zona temporal. Respeta las reglas». Mi hermano, confundido y un poco asustado, asintió lentamente y se retiró. Por primera vez, me sentí en control en la sala. No solo estaba protegiendo mi espacio, sino que había ganado otra pequeña victoria sobre su arrogancia. Pero, claro, esto no podía quedarse así para siempre. Al día siguiente, mi padre decidió que necesitábamos hacer algo divertido en familia. Para mí, eso significaba que mi hermano y yo tendríamos que compartir el mismo espacio de nuevo. Mi corazón se hundió al escuchar esa frase. No podía perder mi fortín, pero tampoco podía pelear abiertamente con mi familia. Necesitaba otra solución. Decidí combinar ingenio con diplomacia. Invité a mi hermano a un juego de estrategia que yo mismo inventé. Era un tablero improvisado, con reglas que solo yo conocía completamente. La idea era simple: mientras él pensaba que ganaba, yo estaba controlando cada movimiento, asegurándome de que respetara ciertas áreas que yo había marcado como mías. Sorprendentemente, funcionó. Mi hermano se concentró tanto en el juego que olvidó intentar ocupar mi fortín o invadir mi espacio. Incluso comenzó a reír y a divertirse, lo que me permitió sentirme victorioso sin crear conflictos mayores. Era la primera vez que lograba combinar estrategia con entretenimiento familiar, y me sentí orgulloso de mi propia astucia. Al final del día, mientras todos se iban a dormir, miré mi fortín con satisfacción. Había sobrevivido a otra reorganización forzada, había hecho que mi hermano respetara mi espacio y, lo más importante, había aprendido que incluso en situaciones difíciles, la creatividad y la paciencia podían convertir una pérdida temporal en una victoria. Esa noche, mientras me acomodaba en mi improvisada cama en la sala, pensé en todo lo que había pasado. La lavandería había sido solo el comienzo, la sala había demostrado que mis ideas podían crecer y adaptarse. Mi hermano aún estaba allí, pero ahora entendía que yo no iba a ceder fácilmente. Y mientras el sueño me atrapaba lentamente, sonreí. La batalla por mi espacio no había terminado, pero había ganado otra ronda. La guerra de ingenio con mi hermano apenas comenzaba, y estaba listo para cualquier cosa que viniera. Después de sobrevivir a la reorganización de la sala, estaba convencido de que mi hermano había aprendido la lección, pero la vida, como siempre, tenía otros planes. A veces me preguntaba si en nuestra casa las reglas estaban hechas solo para romperse, y la verdad es que cada día parecía confirmar eso. Mi fortín temporal me había dado cierta paz, pero mi victoria en la lavandería y luego en la sala era solo un adelanto de lo que vendría. Todo comenzó un lunes por la mañana. Me desperté con el sonido familiar de mi padre moviendo muebles de nuevo. La casa estaba llena de cajas y objetos dispersos, y mi hermano, confiado como siempre, parecía disfrutar del caos. Mientras tomaba desayuno, escuché a mi padre decir: «Aaron, hoy tu hermano quiere probar algo especial. Vamos a cambiar la disposición de tu habitación otra vez». Mi corazón dio un salto. No, no otra vez. Ya había invertido tiempo y creatividad para proteger mis espacios temporales, pero ahora mi propia habitación estaba en juego. Esta vez, sin embargo, no me iba a limitar a simples notas adhesivas o linternas estratégicas. Esta vez necesitaba un plan maestro. Me fui a la lavandería, no para quedarme allí, sino para idear mi estrategia. Saqué papel, lápiz y mi teléfono, y empecé a dibujar un mapa mental de la casa. Señalé todas las entradas, salidas y posibles puntos de control.
Incluso marqué dónde estaban los muebles pesados que mi padre movía y qué objetos podía usar como obstáculos. La idea era clara: si iba a perder temporalmente mi habitación, al menos podía crear un territorio lleno de trampas y sorpresas para mi hermano. Esa tarde, mientras todos estaban ocupados con la mudanza, empecé a trabajar. Primero, coloqué cuerdas delgadas en lugares estratégicos, apenas visibles, que al tocarlas harían sonar pequeñas campanas que tenía guardadas desde Navidad. Luego, pegué papel encerado en el suelo de manera que formara una especie de laberinto resbaladizo, similar al experimento de la lavandería pero más sofisticado. Cada esquina, cada rincón, tenía un propósito: confundir y distraer a mi hermano. Mientras trabajaba, escuchaba a mi hermano hablando con sus amigos por teléfono, jactándose de que pronto tendría mi habitación para él solo. Me sonreí por dentro. No sabía lo que le esperaba. Al día siguiente, todo comenzó. Mi hermano entró confiado, como un conquistador entrando en territorio enemigo. Pero antes de que pudiera pisar mi habitación, las cuerdas tocaron las campanas, alertándome desde el pasillo. Escuché sus quejas mientras intentaba avanzar. Cada paso que daba lo llevaba a un nuevo obstáculo: notas adhesivas con mensajes amenazantes, rincones resbaladizos que lo obligaban a retroceder, y pequeños mensajes grabados en mi voz que reproducía su teléfono cuando accidentalmente activaba los sensores que había improvisado. «Aaron», gritó, confundido y un poco frustrado. «Esto no es divertido». «Bienvenido a tu aventura», respondí desde la puerta del pasillo. «Aquí se aplican las reglas de la casa: respeta mi territorio o enfrenta las consecuencias». Mi hermano, que pensaba que todo sería fácil, estaba completamente desconcertado. Cada movimiento que hacía lo llevaba a otra sorpresa. En algún momento, trató de saltar sobre uno de los obstáculos, solo para perder equilibrio y terminar sentado en un cojín que yo había colocado estratégicamente. Sus gritos se mezclaban con mi risa contenida, y por primera vez sentí que tenía control total. Pero no me conformé. Quería que esta victoria no solo fuera temporal, sino memorable. Fui al garaje y busqué algunas cajas grandes, una vieja sábana y un par de linternas más. Con todo eso, construí una especie de fortaleza en el medio de mi habitación. Desde dentro, podía ver cada entrada y salida, y cada obstáculo estaba conectado de alguna manera a mi pequeño cuartel general. Por la noche, mientras mi hermano dormía, añadí un toque final: unas luces LED que podía activar con un control remoto, creando efectos de sombra y movimiento que hacían parecer que alguien caminaba por la habitación incluso cuando yo no estaba allí. Mi idea era simple: psicológicamente, él nunca se sentiría completamente cómodo dentro de mi espacio. A la mañana siguiente, la batalla comenzó de nuevo. Mi hermano intentó entrar a la habitación, y en segundos quedó atrapado en el laberinto de cuerdas, resbaladizos y luces que se activaban inesperadamente. No podía moverse sin activar alguna alarma o sensor. Su frustración era evidente, y aunque gritaba y pedía ayuda, yo estaba preparado para cada movimiento. Pero la cosa se complicó cuando mi padre decidió inspeccionar la habitación. Se encontró con luces parpadeantes, campanas sonando y mi hermano tratando de abrirse camino a través de las trampas. Al principio, parecía confundido, pero luego se cruzó de brazos y me miró. «Aaron, esto es impresionante», dijo con una mezcla de asombro y reproche. «Pero tienes que dejar de hacer esto». Yo asentí, fingiendo inocencia, y dije: «Solo estoy protegiendo mi espacio, papá. No estoy haciendo daño a nadie». Mi padre suspiró, pero no dijo más. Tal vez entendió que yo estaba aprendiendo a defender mis límites de una manera creativa. Mi hermano, por otro lado, estaba furioso, y su enojo me hizo sentirme aún más victorioso. Pero, por supuesto, no podía dejar que esto se quedara en un juego. Sabía que mi hermano iba a planear su revancha, y yo tenía que estar listo. Esa noche, mientras todos dormían, revisé cada rincón de la habitación, ajusté cuerdas, luces y sensores, y preparé nuevas sorpresas. La batalla se estaba volviendo más intensa, y cada movimiento requería ingenio y anticipación. Los días siguientes se convirtieron en un juego constante de estrategias y contraestrategias. Mi hermano intentaba esquivar mis trampas, pero siempre encontraba alguna forma de caer en ellas. Cada vez que lo veía atrapado, no podía evitar reírme: era una mezcla de diversión y satisfacción.
pero también aprendí algo importante: cada acción tiene una consecuencia, y en este juego, debía pensar varios pasos adelante. Una tarde, mientras mi hermano estaba distraído con su consola, decidí subir la apuesta. Preparé una serie de pequeñas misiones dentro de mi habitación, cada una con pistas falsas que lo llevaban de un lado a otro. La idea era cansarlo, frustrarlo y enseñarle que invadir mi espacio no era una tarea sencilla. Coloqué pequeños acertijos y notas, cada una con instrucciones que parecían simples, pero que en realidad lo dirigían hacia trampas preparadas. Cuando comenzó a seguir las pistas, su expresión pasó de confianza a confusión y finalmente a frustración. Sus gritos por ayuda y sus quejas resonaban por toda la casa, y yo me sentía como un estratega maestro, controlando todo desde mi escondite. Pero, claro, ninguna batalla puede durar para siempre sin que haya un momento de tregua. Después de unos días, mi padre decidió intervenir de nuevo. Nos llamó a los dos y, con voz firme, dijo: «Esto se ha salido de control. Aarón, tu hermano debe aprender a respetar tus cosas, pero tú también debes aprender a compartir». Mi hermano me miró, todavía enojado, y yo asentí. Era un recordatorio de que, aunque podía ganar batallas, la guerra de la convivencia requería diplomacia. Así que, con cierta resignación, desmonté parte de mis trampas y acordamos un nuevo plan. Mi hermano podría entrar a mi habitación solo si seguía reglas estrictas, y yo tendría derecho a preparar mi fortín sin interferencias. Ese acuerdo cambió la dinámica. Mi hermano comenzó a respetar mis límites, y aunque seguíamos jugando nuestras pequeñas batallas, ahora había cierta estructura. Aprendí que la creatividad y el ingenio pueden ser armas poderosas, pero también que la comunicación y los límites claros son esenciales para convivir en familia. Esa etapa fue una de las más emocionantes y educativas de mi vida. Aprendí sobre estrategia, anticipación, psicología y, sobre todo, sobre cómo defender lo que es mío sin hacer daño a los demás. Cada trampa, cada nota, cada luz encendida o sombra proyectada era una lección en paciencia y planificación. Y mientras miraba a mi hermano finalmente respetando mi espacio, no pude evitar sentirme orgulloso de lo que había logrado. No solo había ganado batallas, sino que había transformado conflictos en creatividad y diversión. Esa guerra de ingenio familiar continuó de manera más tranquila después de eso, y aunque las reorganizaciones seguirían llegando, yo siempre estaba un paso adelante, listo para proteger mi espacio y mantener mi fortín, porque en nuestra casa, incluso en las pequeñas batallas, se podían aprender grandes lecciones. La batalla por mi habitación y por mi espacio personal había durado semanas. Cada día era un juego de ingenio, creatividad y estrategias meticulosamente planeadas. Había sido agotador, pero también increíblemente divertido y educativo. Sin embargo, ya comenzaba a notar que mis padres empezaban a cansarse de nuestros enfrentamientos continuos, y mi hermano, aunque todavía testarudo, parecía estar aprendiendo a medir sus acciones. Aún así, yo no iba a bajar la guardia, no cuando tantas horas de planificación habían llevado a este punto. Un lunes por la mañana, mientras desayunábamos, mi padre anunció que la casa iba a tener otra reorganización. Sus palabras cayeron como un martillo. «Aarón, tu habitación necesita ajustes otra vez. Tu hermano quiere estudiar allí y yo creo que sería mejor para todos». Mi corazón dio un salto. Otra vez no, pensé, recordando todas las trampas y fortines que había montado. Pero esta vez decidí que no solo defendería mi territorio, iba a convertir la situación en algo que todos recordarían para siempre. Esa mañana, mientras mi hermano y mi padre movían muebles, yo me escabullí a mi fortín temporal, cargando con mi arsenal completo: cuerdas, notas adhesivas, luces LED, campanas, grabadora de voz y un par de pequeños altavoces que había escondido estratégicamente. Este sería mi plan maestro final. No solo se trataba de defender mi habitación, quería crear un juego interactivo que enseñara a todos la importancia de respetar los límites personales. Primero, diseñé un laberinto más complejo que cualquier cosa que hubiera hecho antes. Utilicé cuerdas delgadas y cinta adhesiva para delimitar caminos, colocando obstáculos estratégicamente que obligarían a mi hermano a pensar antes de moverse. Cada zona tenía un propósito: unas eran trampas de paciencia, otras trampas de ingenio y algunas, simplemente, sorpresas inesperadas. Luego, agregué un componente tecnológico. Con mis luces LED y altavoces, proyecté sombras y sonidos que simulaban movimientos de alguien más en la habitación.
Incluso programé mi grabadora para reproducir pistas y mensajes que guiaran o confundieran a mi hermano según quisiera. Cada paso que él diera dentro de la habitación sería controlado por mi ingenio, y yo podría observar desde la ventana sin ser visto. Finalmente, añadí lo que llamé el corazón del fortín, un pequeño espacio secreto dentro de mi habitación donde podía refugiarme y ver todo sin ser detectado. Era como un cuartel general, desde donde yo dirigía toda la operación. Mientras miraba el laberinto terminado, sentí una mezcla de orgullo y emoción. Esto no era solo un juego, era la culminación de semanas de creatividad, estrategia y aprendizaje. Cuando mi hermano entró, confiado como siempre, no tuvo idea de lo que le esperaba. Cada paso lo llevaba a una nueva sorpresa, una cuerda que activaba una campana, una nota adhesiva con un acertijo que debía resolver, luces que se encendían de manera inesperada y sonidos misteriosos que lo hacían saltar. Sus exclamaciones de sorpresa y frustración eran música para mis oídos. «Aaron», gritó desde el centro del laberinto. «Esto es imposible». «Solo sigue las reglas», respondí desde mi fortín, con una sonrisa. «Cada acción tiene su consecuencia». Pasaron varias horas mientras él intentaba descifrar el laberinto. Yo lo observaba y ajustaba algunas trampas en tiempo real, agregando nuevas sorpresas y guiándolo sutilmente con mi voz. Era increíble ver cómo sus emociones pasaban de confianza a frustración y finalmente a admiración. Por primera vez, no solo me respetaba por mi ingenio, sino que empezaba a comprender la importancia de los límites y el respeto mutuo. Pero la verdadera prueba llegó cuando mi padre decidió inspeccionar la habitación. Entró con paso firme, observando las luces parpadeantes, los obstáculos y a mi hermano atrapado en medio del laberinto. Al principio, parecía desconcertado, pero luego una sonrisa apareció en su rostro. «Aaron, esto es impresionante», dijo, cruzando los brazos. «Pero necesito que termines esto de manera segura». Asentí. Sabía que había llevado la creatividad demasiado lejos, y no quería causar problemas reales. Con cuidado, empecé a desactivar algunas trampas y a guiar a mi hermano hacia la salida del laberinto, enseñándole paso a paso cómo moverse sin activar los obstáculos. Era como una clase de estrategia y paciencia, tenía que aprender a pensar antes de actuar. Mientras lo guiaba, noté un cambio en su actitud. Ya no estaba solo frustrado, estaba concentrado, analizando cada movimiento y tomando decisiones cuidadosamente. Por primera vez, sentí que la batalla había cumplido su propósito, no se trataba solo de defender mi habitación, sino de enseñar y aprender. Al final, mi hermano logró salir del laberinto ileso, y ambos nos sentamos en mi cama improvisada, respirando profundamente. «Aaron, eres increíble», dijo finalmente. «Nunca pensé que alguien pudiera preparar algo así». «Gracias», respondí con una sonrisa. «Pero ahora sabes cómo es tener respeto por el espacio de los demás». Mi padre nos observó, satisfecho. Finalmente, parecía que la tensión se había disipado. No hubo gritos ni quejas, solo un silencio lleno de comprensión. Esa noche, mientras me acostaba, reflexioné sobre todo lo que había pasado. Había aprendido que la creatividad y el ingenio pueden ser herramientas poderosas, pero también que la paciencia, la enseñanza y el respeto son igual de importantes. Los días siguientes fueron tranquilos. Mi hermano y yo comenzamos a colaborar en la organización de la habitación, compartiendo responsabilidades y respetando nuestros espacios. Incluso encontramos formas de divertirnos juntos, usando algunas de mis ideas de trampas y laberintos de manera amistosa, transformando lo que antes eran conflictos en juegos colaborativos. Una tarde, mientras ayudábamos a mi madre a reorganizar la sala, mi hermano me miró y dijo: «Aaron, creo que aprendí algo importante. No es solo cuestión de ganar batallas, sino de cómo juegas y cómo respetas a los demás». Asentí, satisfecho. Él finalmente entendía lo que había intentado enseñarle desde el principio, que la convivencia no se trata de imponerse, sino de crear límites claros y usar la creatividad para resolver problemas. Esa noche, mientras revisaba mi habitación, sonreí al ver los pequeños recordatorios de nuestras batallas, notas adhesivas, luces LED y algunas cuerdas aún colocadas estratégicamente. Cada objeto era un símbolo de nuestras lecciones aprendidas y de la diversión que habíamos compartido. Pero, sobre todo,
Era un recordatorio de que la creatividad y el ingenio pueden transformar incluso las situaciones más difíciles en experiencias inolvidables. Con el tiempo, mi hermano dejó de intentar ocupar mi espacio sin permiso, y nuestras interacciones se volvieron más equilibradas. Incluso empezamos a planear juntos pequeños proyectos dentro de la casa, usando nuestras habilidades de estrategia y creatividad de manera conjunta. Lo que antes era conflicto, ahora era colaboración. Mi padre, al ver cómo habíamos transformado nuestras batallas en lecciones y diversión, comenzó a respetar aún más nuestros espacios individuales y nuestra capacidad para resolver problemas de manera autónoma. La casa, que antes parecía un campo de guerra lleno de reorganizaciones y pequeñas trampas, se convirtió en un lugar donde la creatividad, el respeto y la diversión coexistían. Finalmente, comprendí que todas esas semanas de trampas, laberintos y estrategias no habían sido en vano. Cada trampa diseñada, cada nota adhesiva colocada y cada luz encendida había sido una lección en ingenio, paciencia y convivencia. Había aprendido que incluso en las situaciones más frustrantes, es posible encontrar soluciones creativas y educativas, y que la verdadera victoria no siempre se mide en quién gana, sino en cuánto se aprende y se crece en el proceso. Esa noche, mientras me acomodaba en mi cama, sentí una satisfacción profunda. La guerra de ingenio con mi hermano había terminado, al menos por ahora. Pero la lección perduraría para siempre. Con creatividad, paciencia y respeto, incluso los conflictos más complicados pueden convertirse en oportunidades para aprender y fortalecer los lazos familiares. Y mientras cerraba los ojos, sonreí. Sabía que cualquier futura reorganización, cualquier intento de invadir mi espacio o cualquier desafío que viniera, yo estaría listo. Porque, después de todo, había aprendido la lección más importante de todas: en la vida, la estrategia y la creatividad no solo ganan batallas, sino que también construyen respeto, comprensión y recuerdos inolvidables. Después de semanas de estrategias, trampas, laberintos y luces parpadeantes, la casa finalmente empezó a sentirse diferente. No más caos constante, no más gritos inesperados ni carreras por pasillos llenos de obstáculos. Sin embargo, yo sabía que la paz que habíamos logrado era delicada. Con mi hermano, cualquier momento podía convertirse en un nuevo desafío. Pero esta vez decidí que haría algo diferente: convertir nuestro conflicto en colaboración y diversión, en lugar de una guerra interminable. Todo comenzó una mañana de sábado. Me desperté con el sonido del sol entrando por la ventana y los pájaros cantando, una tranquilidad que contrastaba fuertemente con las semanas anteriores. Mi hermano todavía dormía, y mi padre ya estaba en la cocina preparando café. Miré mi habitación. Las luces LED habían sido retiradas, las cuerdas cuidadosamente guardadas y las notas adhesivas retiradas. Todo estaba en orden. Por primera vez en mucho tiempo, podía caminar por mi habitación sin preocuparme de activar una trampa o recibir un mensaje misterioso. Sin embargo, mientras tomaba mi desayuno, mi mente no dejaba de planear. No se trataba de venganzas ni de estrategias defensivas esta vez. Quería crear algo positivo para toda la familia. Recordé todas las trampas y juegos que había inventado para frustrar a mi hermano, y pensé que podía transformarlos en un juego colaborativo. Algo que nos uniera en lugar de separarnos. Aarón, dijo mi padre, acercándose con su taza de café. Parece que por fin encontramos un momento de paz. Pero, dime, ¿todavía tienes planes de esas trampas tuyas? Bueno, dije, sonriendo. Tengo una idea, pero esta vez para divertirnos todos. Mi padre arqueó una ceja, intrigado, mientras yo explicaba mi plan. Transformaríamos toda la casa en un juego de aventura familiar, usando los laberintos, obstáculos, luces y acertijos que había preparado para mi hermano. Pero esta vez, todos participaríamos, mi hermano, mis padres e incluso yo, trabajando juntos y disfrutando del ingenio en lugar de competir. Cuando mi hermano despertó y escuchó la propuesta, al principio se mostró escéptico. ¿Tú otra vez con tus trampas?, dijo con una sonrisa nerviosa. Sí, pero esta vez no es para pelear, le aseguré. Es un juego para todos. Su curiosidad finalmente ganó, y comenzó a ayudarme a reorganizar los obstáculos y pistas para que fueran seguras y divertidas para todos. Transformamos el laberinto en la sala, la cocina y mi habitación en un juego interactivo lleno de acertijos, desafíos y sorpresas inesperadas.
Las notas adhesivas se convirtieron en pistas, las campanas en señales de éxito, y las luces LED en efectos de ambientación que hacían sentir que estábamos en una aventura épica. El primer intento fue emocionante y caótico. Mi padre lideraba el grupo, intentando descifrar los acertijos que yo había diseñado, mi madre ayudaba a mi hermano a superar obstáculos difíciles, y yo supervisaba todo desde mi fortín, activando luces y sonidos para crear tensión y diversión. Las risas resonaban por toda la casa, y por primera vez, el ingenio que antes se había usado para conflictos ahora generaba alegría compartida. Durante el juego, mi hermano me miró y dijo: «Sabes, Aarón, esto es mucho mejor que pelear todo el tiempo. Nunca pensé que tus ideas pudieran ser divertidas así». «Lo sé», respondí con una sonrisa. Solo necesitábamos cambiar la perspectiva. El juego continuó por toda la mañana, con todos corriendo de un lado a otro, resolviendo acertijos, esquivando obstáculos y descubriendo pequeñas sorpresas que había escondido. Incluso mis padres se sorprendieron de lo mucho que estaban disfrutando. Mi padre, que siempre había sido serio y poco dado a juegos, comenzó a reír a carcajadas cuando accidentalmente activó una campana, y mi madre se sorprendió con las sombras proyectadas en la pared que parecían moverse solas. Después de varias rondas, nos sentamos todos juntos, agotados pero felices. Por primera vez, la casa estaba llena de risas sin gritos, de emoción sin conflictos. Mi hermano y yo nos miramos, y sin necesidad de palabras, entendimos que habíamos aprendido algo importante: la creatividad puede ser una herramienta poderosa, pero usada con respeto y colaboración, puede transformar la vida familiar. Esa noche, mientras me acostaba en mi cama, reflexioné sobre todo lo que había pasado desde la lavandería hasta ahora. Las trampas, los laberintos, las luces, las notas adhesivas, los acertijos, todo había servido para algo más grande que simples juegos de ingenio. Habían sido lecciones sobre paciencia, respeto, límites y cooperación. Mi hermano, que ya dormía a mi lado en su cama, me dio un pequeño codazo amistoso antes de cerrar los ojos. «Gracias, hermano. Esto fue genial». «De nada», susurré, sonriendo. «Pero recuerda, aún sigo siendo el maestro de los laberintos». Reímos los dos en silencio, y me sentí satisfecho. La guerra de ingenio había terminado, pero lo que habíamos creado perduraría: recuerdos, aprendizajes y un vínculo más fuerte que nunca. Los días siguientes fueron tranquilos. Mi hermano ya no intentaba ocupar mi habitación sin permiso, y nuestras interacciones se volvieron más equilibradas. Incluso comenzamos a planear nuevos juegos familiares, usando nuestras habilidades de estrategia y creatividad para construir desafíos seguros y divertidos. Cada reorganización de la casa, que antes era motivo de conflicto, ahora se transformaba en una oportunidad para inventar algo nuevo juntos. Mi padre y mi madre también se unieron a nuestras ideas, sugiriendo acertijos, escondites y desafíos. Lo que antes había sido una guerra de ingenio entre hermanos se convirtió en un proyecto familiar, lleno de risas, aprendizaje y complicidad. La casa, que antes parecía un campo de batalla lleno de trampas y obstáculos, ahora era un lugar donde la creatividad, el respeto y la diversión coexistían en perfecta armonía. Con el tiempo, las historias de nuestras aventuras se convirtieron en anécdotas familiares que contábamos una y otra vez. Cada vez que alguien mencionaba las trampas de la lavandería o los laberintos de mi habitación, todos reíamos recordando los momentos de frustración, sorpresa y triunfo. Incluso mis padres admitían que esas experiencias habían sido valiosas para enseñarnos a resolver conflictos, a pensar estratégicamente y a respetar los espacios de los demás. Finalmente, comprendí que todas las semanas de ingenio, creatividad y estrategia no habían sido en vano. Cada nota adhesiva, cada luz LED, cada obstáculo y cada acertijo había servido para algo más que ganar batallas. Habían construido recuerdos, fortalecido lazos familiares y enseñado lecciones que nunca olvidaríamos. Una tarde, mientras organizábamos la sala para un nuevo juego, mi hermano me miró y dijo: «Aarón, creo que aprendí algo importante. No se trata de quién gana o pierde, sino de cómo juegas y cómo respetas a los demás». Asentí, satisfecho. Por fin, nuestras batallas habían llegado a un final perfecto. Ya no éramos adversarios constantes, sino compañeros de aventuras, capaces de crear, imaginar y disfrutar juntos. Esa noche, mientras me acomodaba en mi cama, pensé en todo lo que habíamos pasado, desde la lavandería hasta los laberintos finales, desde las trampas secretas hasta los juegos familiares colaborativos.
Cada experiencia había sido una lección sobre ingenio, paciencia y respeto. Pero lo más importante era que habíamos aprendido a convertir los conflictos en diversión, la frustración en creatividad y las batallas en oportunidades para crecer juntos. Y mientras cerraba los ojos, escuchando los suaves ronquidos de mi hermano y el silencio pacífico de la casa, supe que la guerra de ingenio había terminado para siempre. La paz no era solo ausencia de conflictos, sino la presencia de comprensión, colaboración y alegría compartida. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí verdaderamente en casa. No solo porque tenía mi habitación intacta, sino porque había aprendido que la creatividad y la paciencia pueden transformar cualquier situación difícil en una oportunidad para crecer, divertirse y fortalecer los lazos familiares. El futuro aún traería desafíos, reorganizaciones y momentos de tensión, pero ahora sabía que, con ingenio, respeto y colaboración, cualquier obstáculo podía ser superado. La historia de mis trampas, laberintos y juegos quedaría en nuestra memoria familiar como una aventura épica, llena de risas, aprendizaje y amor. Y así terminó la gran guerra de ingenio con mi hermano, no con victorias o derrotas, sino con una familia más unida, un hogar lleno de creatividad y recuerdos inolvidables, y la certeza de que incluso los conflictos más complicados pueden convertirse en experiencias extraordinarias cuando se enfrentan con inteligencia, paciencia y corazón. Fin.